Recuerdo mucho una vez habíamos organizado un congreso y venía un médico, un amigo americano, venía y me dice, Luis, y me vine con un paciente tuyo y me vine en primera. Yo emocionado le digo, bueno, qué bien, y tuvo el bebé, ¿cuántos bebés tuvo? No, no embarazó nunca, a caracho. Y venía la pareja, me decía, doctor, somos pastores, permítenos orar antes. Y bueno, me pedían las manos, yo le daba mis manos y hacía su círculo y oraba la mujer, y los dos empieza el tratamiento, hemos sacado tantos ovulitos, otra oración, y todos los días que llegan la oración, la oración. Y la primera prueba, negativa. Cuando digo negativo, la cara del hombre se transforma, de Dios al diablo. Mira, yo tengo casi 48 años de médico y dedicado al campo de la fertilidad, con el primer bebé probeta más de 37, 38 años dedicado a este campo, ¿no? Entonces, de verdad, cuando uno dice, ¿qué fue lo más? ¿Qué fue lo más anecdótico? Y si bien es cierto, ya en el capítulo pasamos, para mí el más anecdótico fue el primer bebé probeta, que me hizo entender que no somos superiores, que la ciencia no puede encima de Dios, etcétera, etcétera. Pero después de eso pasan no solamente éxitos, sino fracasos. Pasan dudas. Y si algo me acuerdo realmente es, porque digamos nuestros primeros años siempre han sido controvertidos, incluso hasta ahora un poco, porque nosotros no trabajamos en algo que todo el mundo esté de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que por temas religiosos, por lo que sea, y yo lo respeto. El otro día conversaba con un pata sobre moral, un tipo, y sus puntos de vista son respetables, pero mi respeto hacia él involucra cuando él también respete los míos. Todo. Es un tema de... Pero entonces me voy al tema personal. Con todo este tipo de controversias siempre para mí fue una duda si lo que yo trabajaba era correcto o incorrecto. Y hace como 20 años o 18 años aproximadamente, recuerdo haber tenido una paciente bastante mayor, tenía 46, 47 años. Había insistido en hacer bebé probeta con su propio óvulo, esperma de su esposo, su embrión, etc. Pero era un embrión que biológicamente no tenía pues la forma, ni el estilo, ni el color para que vaya a funcionar, ¿no? O sea, el biólogo me dijo, esto no camina. Y yo recuerdo ese día que iba a hacer la transferencia del embrión, cerré mis ojos y le dije, Dios mío, si tú crees que estoy en el camino correcto, adecuado, permite que esta mujer embarace. Bueno, por suerte esta mujer embarazó. A los 14, 15 días después, yo quedé callado, salió embarazada, no lo podía creer y bueno, ¿qué pasó? Y esta prueba la he hecho en 2 oportunidades, ¿no? Hace 4 años me tocó una mujer por el estilo, pero esta era peor, ¿no? Porque esta era una mujer muy humilde, recordando lo que me decía la primera, ¿no? Que a Dios le había dicho, no, he soñado que tengo que venir acá para ser mamá. Una señora de 47 años y que su óvulo igualito. Y eso fue años después, ¿no? Entonces, uno tampoco puede estar abusando de esas pruebas, pero también necesita reafirmación. Y volví en mi mismo esquema, cerré mis ojos, le dije, Dios mío, permíteme, si crees que estamos en lo correcto. Y la mujer embarazó. Son los 2 casos que a mí me han hecho mucho creer en la fe, creer en Dios, creer en que lo que estamos trabajando es adecuado, respetando quienes no están de acuerdo, quienes no les gusta. Trabajamos con parejas normales, heterosexuales, con parejas homoparentales, trabajos en decisiones de mujeres libres, de que pueden tener su hijo sin necesidad del padre. O también trabajamos mucho el útero surrogado, vientre de alquiler, porque personas que nacieron sin útero, personas que pierden su útero en una operación, o personas que tienen una infección por un aborto, pierden el útero, tienen los ovarios, son gente joven y no pueden tener. Entonces, ¿por qué no la ciencia puede ayudarlo si hay gente de corazón que quiera llevar a su embarazo? Todo es respetable, todo es dial. Lamentablemente a veces las leyes no van de acuerdo a la ciencia y hay que buscar pues un término medio. No juzgo, no digo nada, solamente que nosotros seguimos trabajando en este tema. Para mí son dos hechos anecdóticos muy, muy grandes, muy importantes, pero que
a mí personalmente marcan mi fe en lo que hacemos, mi fe en Dios, mi confianza y seguridad absoluta que estamos en el camino adecuado, correcto. Pero también infinidad de pacientes. Recuerdo mucho una vez, habíamos organizado un congreso y venía un médico, un amigo americano, venía y me dice: Luis, me vine venía de Chicago, Miami, Lima, y me vine con un paciente tuyo y me vine en primera. Y es decir, una lora increíble todo el camino, y me dijo que había sido paciente de fertilidad y me dijo que había estado contigo como 6 años trabajando. Yo emocionado le digo: bueno, qué bien. ¿Y tuvo el bebé? ¿Cuántos bebés tuvo? No, no embarazó nunca. Caracho. Y ahí mi cara cambia, ¿no? ¿Qué habrá dicho, Dios mío? Porque tú sabes que en fertilidad sucede de que tú tienes toda la alternativa. Si la mujer en tratamiento embaraza, el Dios en el 60%. En el 20% eres un comerciante que lo único que quieres es sacarte plata, y en el otro 20% eres un bruto y miércoles. Cualquier cosa. Ese es nuestro trabajo y lo aceptamos como corresponde, porque trabajamos muchas veces con emociones. Pero bueno, ¿a qué viene? Recuerdo, ¿no? Le dijo: ¿y embarazó? No, no embarazó. Pero ¿sabes lo que me dijo? Estuve con el doctor Noriega 6 años. Hicimos de todo. Y la verdad, conversamos con mi esposo y él, los tres, y ahí quedamos. Y me siento plena, satisfecha, porque sé que hice lo mejor. Y sé que ellos hicieron lo mejor. Y para nosotros, eso es todo. Nosotros no somos dioses. Nosotros facilitamos A más B y ojalá salga C. Pero si salga, también hay que aprender a entender y aceptar, ¿no? Y ahí viene otro tipo de... Una anécdota también que es importantísima. Recuerdo que tenía un par de pacientes pastores, eran pastores evangélicos. Y bueno, querían tener su hijito, no podían tener normal, en vez de probeta. Y venía la pareja, me decía: doctor, somos pastores, permítenos orar antes. Y bueno, me pedían las manos, yo le daba mis manos y hacía su círculo y oraba la mujer, y los dos eran. Empieza el tratamiento, hemos sacado tantos ovulitos, otra oración, y todos los días que llegan la oración, efectivamente. Se hace el procedimiento, forman el embrión, se hace la transferencia del embrión, y la primera prueba, negativa. Cuando digo negativo, la cara del hombre se transforma, del Dios al diablo, y la mujer fue lo peor. Y el tipo me dice: ¿y para qué me voy a repetir la prueba en 3 días? Si este es una estafa, un engaño. Yo lo miraba, lo observaba nada más, y adentro pensaba, decía: si esta es la gente de Dios. Agarrar, le dije: bueno, mire, hágase esta prueba en 3 días, repítase, porque a veces al principio sale negativo. No, yo no creo. Efectivamente. Recuerdo, se fueron los pacientes sin despedirse, por supuesto. Al tercer día se hicieron su prueba y subieron con esa cara cuadrada, pasaron y estaba embarazada. Bueno, le digo: su prueba está embarazada, está embarazada. Dios mío, gracias. Doctor, deme su mano para orar. ¿Tú crees que yo le di mi mano? Le dije: no, yo a ti no te doy la mano, le dije. Y ustedes van a tener que hacer su propio perdón con Dios, porque ustedes no pueden ser las personas que hablan de Dios, del perdón y de la fe, y a la primera troncada lo están tirando al techo. Bueno, yo los seguí controlando y le dije: señores, yo no los puedo seguir atendiendo, y yo no puedo con estas cosas. Bueno, los atendí un mes y medio, me enteré que nacieron su bebé, todo perfecto, ¿no? Pero esa es otra de las formas importantes. El tema de fertilidad, que es un tema médico, sensible, no estás hablando de salvar la vida, estás hablando de crear una vida, se tiene que tener con mucha mística, con mucho corazón, con mucha forma. No es plata, no se trata de plata. Y entiendan, quienes van a un proceso tienen que ir con fe, y la fe es aceptar el destino, aceptar a tu creador, si crees en Dios, o si no, pues acepta en las circunstancias de la vida o en la biología, pero en algo tienes que creer. Bueno, y sobre el caso del bien del alquiler, es aquel cuando una mujer no puede llevar el embarazo por razones psicológicas, por razones emocionales, por razones físicas o por enfermedades intercurrentes, enfermedades autoinmunes, 50.000 razones por las cuales una mujer no puede llevar el embarazo. Una paciente que es una cardiópata, que no puede aumentar medio kilo de peso porque el corazón le falla y se muere, o una persona que tiene diálisis renal o insuficiencia renal, igual, y 50.000 enfermedades. Pero bueno, vamos al típico útero subrogado, donde tú lo puedes hacer. Hay una pareja, hombre y mujer. Todo lo que pasa en esa pareja es potestad de la pareja. Por eso que tenemos personas que ponen su óvulo
y el esperma del hombre no existe porque no lo tiene, entonces juntan un esperma de banco y se forma un embrión, y el embrión es hijo de la pareja. Lo mismo sucede al revés. Esperma del hombre, óvulo donado, se forma el embrión, es hijo de la pareja. Perfecto. El útero surrogado representa una persona que va a llevar un embarazo, pero la condición es que siempre haya un gameto de la pareja, sea casada, conviviente, pero un gameto de la paciente. Entonces la paciente lleva el embarazo. Año 2000, 1999-2000, recuerdo que viene mucho un señor moreno, tipo rapero, con su pelo todo raro, pero era americano, y su esposa era una peruana de 48 años aproximadamente. Bueno, hicieron el procedimiento, tuvieron ese embrión y una persona les lleva el embarazo. Bueno, todo fue normal, nació el bebé, los papeles, los mandamos a la embajada, le dieron al niño su pasaporte americano, y el moreno se va con su mujer contento hacia el aeropuerto, si iba a regresar a Estados Unidos. Pero estamos hablando de 1998, 99, 2000, ¿eh? Entonces quiero para que entiendan el contexto, ¿no? Como dicen los chistes, hombre negro, niño blanco se lo está robando. La aduana era así. Y la aduana lo primero que le dice, oiga, ¿y esto? Yo digo, mi hijo, acá están los papeles, acá están... No, que ese es un útero surrogado, mete alquiler. No, ya, dame $500 y pasa. Él, como buen americano, no voy a dar. ¿Por qué le voy a dar? Si yo no he hecho nada malo. Lógicamente, el aduanero levantan y parece que parece siempre a los periodistas, a la parte mediática para buscarle el escandalete y va, ¡pac! En media hora, banda, roba niños, es capturada en el aeropuerto. Lógicamente, el jefe de la banda, el doctor Noriega, ¿no? El jefe de la banda soy yo y eran los señores robados. Bueno, para hacerla corta, creo que a la media hora, la hora, llegó el cónsul americano, solucionó el problema y ellos se fueron en el siguiente vuelo, se fueron normales. Pero yo me quedé con todo el zafarrancho porque me llegaron gente de la policía, abogados, todos querían ver el caso y lógicamente cada uno pues cobraba y cobraba y cobraba. Pero para terminar esta historia, cuando yo hablo con el juez me dice, bueno, yo le puedo dar información, pero yo no puedo dar más información porque eso es potestad privada de la pareja. Entonces me dice, pero si usted nos dice, va a quedar liberado. Me preguntaban si era su óvulo, no era su óvulo, era el esperma, cosas que en ese momento abierto, porque eso ya fue público. Pero acá viene la historia, ¿no? Entonces el juez me dice, doctor, usted díganos y se acabó. Entonces me acuerdo una entrevista televisiva y que la graban y me dicen, doctor, pero si usted por qué no dice, rompa su secreto profesional y ya queda liberado. Me acuerdo que el periodista me hace, no, le dije, si tengo que ir a la cárcel por guardar mi secreto, voy a ir a la cárcel. Y esto de alguna manera se filtró en medios mediáticos y le llegó a oídos del señor Hayward, el americano, ¿no? Y efectivamente él me llama y me dice, pero no puede ser, que usted diga. Agarró él y se vino, con su propia plata, agarró su avión, se vino, pidió un traductor americano, fuimos al juicio y ahí dijo, yo le doy que hable todo el señor completo. Yo dije todo lo que había que hablar, después dijo todo está aclarado y se acabó el juicio, ¿no? Pero voy a estas cosas, ¿no? Como en una etapa de nosotros tan discriminativa, cómo termina en un problema que pudo haber sido una locura. Bueno, es una parte de experiencia donde, pucha, para uno es duro, es difícil, de repente nunca había estado acostumbrado a estar acusado por este tipo de cosas, ¿no? Era una acusación fiscal, penal inclusive. Pero este es el principio de lo que genera lo más grande que fue en el año 2019 aproximadamente. Eso fue terrible. Un caso, una señora, una ingeniera chilena, 42, 43 años, cáncer a la tiroides, cáncer a la mama, había perdido el útero, etc. Tiene su pareja y tienen su óvulo donado, el esperma del señor, tienen su embrión, perfecto. Y se hace la transferencia a una persona y son mellizos. Bueno, la señora continuamente venía de Chile al control de la chica y etcétera, ¿no? Estaba comunicada. La cosa que el 27 de julio,
viene un sangrado, se rompe la bolsa y hay que operarles inmediatamente. Operamos a la fricción a la cesárea, lo ves perfecto, la mujer perfecta, y hablamos con los señores chilenos y ellos llegan a Lima inmediatamente, pero ingresan el día 28. Pasa el tiempo, una semana, 2 semanas, y ellos ya se quieren ir a Chile. Se va el señor, la señora y sus 2 hijitos. Nuevamente la situación. El señor de la aduana, oiga, le dice, pero usted, el bebé ha nacido el 27 y usted ingresó el 28. Ah, es que son úteros subrogados, vientre de alquiler, están los papeles, todo en orden. Ah, sí, pero bueno, hay que hablar mejor con el fiscal de familia. Llega el fiscal de familia y lo primero que dice, esto es pecado. Al decir esto, para entenderlo, el paciente, los 2 chilenos terminaron en la cárcel y los bebés fueron a un puricultorio. La mujer estaba en proceso de lactancia porque se preparó, le cortaron la lactancia. Este caso fue realmente terrible, ¿no? Y pasan los días y el tema mediático era grande y de repente me toca ir a mí a declarar. Voy a la prefectura, 6:30, 7 de la mañana. Y la fiscal me decía, esto es pecado, pero eso está mal, dice, que Dios no lo permite. Yo muy cauto, yo me mantengo bien en situaciones muy difíciles, muy ecuánime. Y de repente la fiscal me dice, doctor Noriega, mire, usted viene en condición de investigado, no, viene en condición de testigo, pero pasa a la condición de investigado por el delito de trata de personas en la modalidad de venta de órganos o explotación sexual. Le corresponde por este delito 25 años de cárcel, O sea, ustedes imagínense que te están diciendo esto. Yo lo único que recuerdo es que en mi pantalón me oriné un poquito de miedo y no me quedó otra cosa que firmar. El abogado me miraba y decía, si está la fiscal dándome este papel, lo único que me quedó fue firmar y entregarlo, ¿no? Yo decía, o sea, esta fiscal piensa que yo hacemos los bebés y después agarro sus ojos, sus riñones y los vendo, o los crío hasta los 15 años y los mando pues a donde sea, a explotación sexual, o sea, ya, eso es. Entonces el tema se vuelve más mediático. Por suerte hay gente de buena voluntad, mucha gente de buena voluntad. Tengo alguna persona que me ha ayudado muchísimo en llegar a este sitio de contacto, porque tú eres entre comillas, un delincuente acusado de tráfico de menores, ¿no? Pero todo esto generó a nivel mediático mucha prensa y de alguna otra manera, por alguna razón, se nombra como un comité de 3 fiscales superiores que vieron el tema puntualmente, porque un fiscal es autónomo. Pero en este caso se crea como una comisión especial, vieron el tema y la verdad es que lo anularon porque no había ningún delito de ese tipo. Ya condenó el delito y siguió el delito contra la fe pública, etc. El juicio siguió, los chilenos se fueron y básicamente, pues en el caso mío, ya no estaba en el delito de trata de personas, pero me habían puesto contra la fe pública, contra 20.000 cosas más. Entonces viene la fiscal y dice, mire, ya vamos a arreglar, yo le voy a declarar culpable y le voy a dar 3 años, pero solamente viene a firmar. No, le digo, yo soy inocente y yo voy a quedarme. O sea, segunda lección de vida. Lamentablemente es triste decirlo, pero en este país, si tú no tienes contactos y dinero para poder soportar económicamente, te vas a la cárcel. No le dije, yo me quedo acá peleando con mi abogado, pero yo soy inocente. 3 años más después se declaró mi inocencia completa, este caso fue sobreseído y todo. Pero es lo anecdótico y lo curioso que a veces este campo de la reproducción asistida ya lleva, bueno, ser pionero, como digo, qué bonito, ¿no? Eres el primero, medallas, diploma del Congreso de la República, diplomas todo el mundo, pero el ser pionero también involucra hablar trocha, y abrir trocha también es a veces encontrarse con animales difíciles como en el mar, en este caso a veces con injusticias del propio sistema de tu país. Bueno, hoy hemos visto en primer lugar el caso del americano moreno con un niño blanco de la aduana, con un tema de discriminación. En ese tiempo, gracias a Dios, ha disminuido muchísimo. No está eliminado, pero ha disminuido mucho. En segundo lugar, el
caso de los chilenos, el último que les he comentado, de la acusación que me hacen por trata de personas y que gracias a Dios y a una, creo yo, una justicia adecuada. Pero a veces cuando la justicia tarda mucho tampoco es justa, ¿no? Pero bueno, se ha podido soportar lo suficiente y de alguna otra manera dejar claro de que lo que esto nos enseña es que hay que trabajar en lo que tú crees. Que si tú trabajas en lo que tú crees y sabes que está adecuado, es consciente, siempre vas a tener el apoyo. No hablemos de Dios, hablemos de la vida misma. Hay seres humanos que se presentan, en mi caso se presentaron 2, 3 personas. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? No te guíes tanto lo que está alrededor tuyo, que te aplaude cuando hay éxito y te critica cuando hay fracaso. Como el caso de la señora que contaba de la anécdota de que viajó, etcétera, y que se sentía contenta y satisfecha porque ella nos testimoniaba que habíamos trabajado y dado lo que humanamente podíamos. No se olviden de seguirme en mis plataformas digitales y de suscribirse en mi canal de YouTube.